Este tema nos interesa y queremos profundizarlo. Es la entrevista en Sonar Informativo. Bueno, son 7:31. El tema de esta semana es la campaña, ¿no? El escenario electoral, los escenarios que se abren, que se modifican después de la primaria y el triunfo de Janet Jara. Cómo se reordenan las fuerzas, ¿no? Dentro del propio oficialismo y también en las derechas, ¿no? Y las candidaturas que están corriendo por ese lado. Sabemos que aquí, digamos, van a pasar muchas cosas más, pero es interesante observar cómo se ven esos escenarios. Y alguien que lo ha estado monitoreando desde hace mucho rato y que ha sido parte de este programa durante mucho tiempo en la conversación política es Alberto Mayor, a quien saludamos esta mañana. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, ¿cómo ves tú los escenarios que se abren ahora con el triunfo de Janet Jara? ¿Tú ves posibilidad real de que Janet Jara sea presidenta de Chile? Mira, ese es un tema bien interesante porque en términos estructurales, o sea, cuando uno habla de... Diferenciamos como una dimensión electoral y una dimensión política. La dimensión política es donde hay proyectos políticos, donde hay un conjunto de valores de la sociedad que en un momento están más en sintonía con ciertos proyectos que con otros, en fin. Si uno mira la dimensión propiamente política y no electoral, las condiciones de hegemonía cultural de la derecha son enormes y las condiciones de posible traducción electoral de eso son también enormes. O sea, la derecha podría sacar tranquilamente en esta elección en primera vuelta una suma de 60-62% entre sus tres candidatos, y sin contar a Parisi, que se lo suma sería un poco más, ¿me entiendes? O sea, una cosa muy sorprendente. Sin embargo, como el sistema está muy vaciado de proyectos políticos propiamente tales, como los candidatos no ponen sobre la mesa proyectos políticos propiamente tales, como no hay una referencia a cómo van a abordar la crisis epocal que tenemos, los problemas institucionales, como nada de eso está, la cosa migra a un escenario electoral. Y al migrar al escenario electoral, los candidatos, con sus habilidades, sus capacidades, y con un conjunto y con las discusiones que se van dando, van teniendo más oportunidades o menos. En ese contexto, si esto se queda más o menos parecido como está hoy día y se va a una dimensión más electoral, y si a segunda vuelta está pasando efectivamente José Antonio Kast por derecha, la probabilidad de que Janet Jara gane la presidencial no es baja. Ahí pasa a ser una posibilidad cierta. Y ahí, bueno, las matemáticas pueden cambiar, ¿no? Porque lo que tú dices es que claro, que hoy día las matemáticas están, digamos, diciendo algo que podría eventualmente con ciertos elementos durante la campaña modificarse. Pero cuando tú hablas de esto, política versus realidad política versus realidad electoral, también la realidad electoral nos va marcando una tendencia a lo anti, ¿no? A votar en contra, más bien. Eso ha sido una tendencia de los últimos certámenes electorales. Y aquí lo que parece que se va instalando también es una pelea de anti, o sea, anticomunismo versus antifascismo. Es un escenario que se plantea, ¿no? ¿Tú ves ese clivaje también como parte de este proceso? Sí, no, son líneas que tienen varios elementos que son reales y otros elementos que en realidad están siendo influenciados por otros ejes. Por ejemplo, la gente lo que ha hecho más en todo este tiempo es buscar un nuevo actor que resuelva la crisis. Entonces ha ido explorando. Si tú miras el listado de proyectos políticos que han visitado, son muchos. Se probó a Piñera, después se prueba con Boric, se prueba con una convención constitucional muy de izquierda, después la gente migra a una consejo constitucional muy de derecha, en ambos casos rechazan finalmente, y luego de haberle dado oportunidad entonces a todos los nombres, resulta que aparece el Partido Comunista y aparece Janet Jara, que no había tenido la oportunidad de tener la pelota en su poder. Entonces, efectivamente hay una búsqueda también de elementos nuevos, no solamente antagonistas, no solamente impugnadores, sino que elementos nuevos.
Ahora, es una época de impugnación, evidentemente, es una época de crítica, evidentemente. En la lucha entre anticomunismo y antifascismo, lo que va a predominar es la capacidad que tengan las candidaturas de mostrarse lo más alejado posible de esos rótulos. Y Janet Jara ya lo logró, motivo por el cual el rótulo del comunismo en este momento solo le sirve incluso para exorcizarse. Janet Jara no puede ser acusada en términos concretos con ese comunismo que visceralmente la derecha pronuncia sistemáticamente. Si Janet Jara se pone, por decirlo así, antiportaliana, ¿ya? En ese momento aparece el fantasma del comunismo. Pero a José Antonio Cast le cuesta mucho más salir de ese entronque donde la gente lo ve demasiado de derecha. Entonces, ahí hay un juego en el cual Janet Jara tiene posibilidades. Por eso te decía que si Cast pasa a segunda vuelta, hoy día, o sea, no hoy día, hace 10, 15 días, terminamos una encuesta y eso nos marcaba que José Antonio Cast tenía, qué sé yo, 52% en segunda vuelta versus Janet Jara. Pero son 2 puntos. Y hoy día probablemente, después de haber ganado la elección y con todo el clima que se ha producido, probablemente Janet Jara ya le empató. Y parten en el fondo igualados. Distinto es el caso de Evelyn Matei, que si ella entra, pasa segunda vuelta, efectivamente ya tiene mucha distancia respecto a Jara, y a Jara le costaría mucho más. Tú has hecho harto énfasis en esto, ¿no? Cuando tú das cuenta un poco de los datos que tú tienes por las encuestas que haces con la Cosa Nostra, siempre has marcado eso, que el escenario de segunda vuelta es bien distinto. Y si bien Evelyn Matei puede estar medio complicado hoy día, o bastante complicada, en ese escenario de segunda vuelta ella sigue siendo la más competitiva, ¿no? O la que ganaría en distintos escenarios. Sí, con mucha distancia, con mucha diferencia. De hecho, cuando tú pones, por ejemplo, cuando José Antonio Cast en primera vuelta aparece primero, la votación total de la derecha ya baja. La votación de los 3 ya baja. O sea, se pierden votos por el mero hecho de que José Antonio Cast sea el líder del sector. Pasaba lo mismo con Johannes Kaiser en los momentos en que estuvo más o menos empatando con Evelyn Matei. Entonces, efectivamente, ahí hay un tema de que le va a costar mucho a la derecha si es que pasan los candidatos, algunos de los candidatos que están más a la derecha, le va a costar mucho más llegar al centro que lo que ya evidentemente Janet Jara va logrando, porque además son una candidatura de mujer, una persona que ha logrado acuerdos con el empresariado, que ha logrado acuerdos con la derecha. Claro. En el fondo tiene todos los papeles bastante limpios respecto a una conducta que no es disruptiva. Entonces, frente a eso y frente a un cierre muy severo que lo ha tratado de morigerar efectivamente Kast, en todo caso, pero él tiene una historia de una perspectiva muy dura respecto a la política, y además las veces que le ha tocado liderar al sector, cuando pasó a segunda vuelta con Boric, cuando tuvo el Consejo Constitucional, y apenas llegó al primer lugar ahora, las 3 veces ha cometido errores importantes, o sea, le ha costado ser primero. No le ha ido bien ahí. Alberto Mayol, ¿cómo ves tú digamos, que se alineen las fuerzas del mundo oficialista en torno a Janet Jara? ¿Cómo ves? Porque hoy día todavía se está analizando la derrota en varias de esos partidos, ¿no? ¿Cómo observas? Porque eso también es importante, ¿no? Para poder darle la fuerza que necesita la candidata Jara. Yo creo que cada día que pasa, ya no hubo en las primeras horas fisuras o fracturas importantes. Todos aquellos que tengan una visión más crítica de esta situación y que les incomode, que les duela, van a terminar allanándose, no tengo ninguna duda, porque básicamente ya no si hubiesen dicho algo al principio, marcan el punto incluso de una necesidad de una conversación, pero no se hizo. O sea, en el fondo ya está claro que Janet Jara va a tener un predominio. Esta tesis de que si ganaba Jara podían aparecer otros nuevos nombres que crecieran rápidamente. Lo único que ha crecido mientras ganó Jara es Jara. Entonces ya no hay espacio. En términos de la dinámica electoral está bastante claro que Janet Jara ya logró un control del espacio oficialista. Entonces no queda mucho espacio para que entren jugadores nuevos relevantes, a menos que hagan una super campaña y le peguen el palo al gato con
encontrar los mensajes precisos, pero no como acto político de decir vamos a tratar de impugnar esto, sino como ya acto de hacer una oferta política. Si despejamos lo del anticomunismo que tú dices, no parece ser un camino muy útil para las oposiciones hoy día, y que parecía que lo podía hacer en algún momento. El otro punto de crítica fuerte que se ha instalado en las primeras horas después de la primera es la baja participación. ¿Cómo ponderas tú esa cifra? O sea, lo que pasa es que yo creo que la participación, nuevamente, esto de contar solo los números, en los números no es una baja participación ni es una alta participación, una participación media normal, quizás medio baja, pero nada terrible. Yo creo que la votación nunca, nosotros cuando modelamos siempre entendimos que era una votación acotada por una razón muy simple. La política se llena de votos cuando hay conflicto, no cuando hay solo un sector. Si una primaria de un sector es una cosa muy aburrida, ¿ya? Y de hecho a tal punto que muchos de los eventos que se hicieron, igual se invitaba a los candidatos de derecha en varios de los eventos porque es muy aburrido una primaria de un solo sector. Entonces no se produjo nunca el escenario de conflictividad que alimenta que las huestes de un sector, no los más comprometidos, sino que toda la masa vaya a votar. No había una épica, no había una situación en la cual ir a votar significara algo muy particular. Todo el fenómeno incluso el fenómeno de Jara se produjo al final, las últimas semanas, y fue explosivo, pero se produjo al final. Ella, un mes antes de la elección, estaba marcando literalmente 22 puntos. Entonces, es un salto impresionante, pero eso se produjo al final. Entonces, no hubo una condición para que hubiera una épica. A mí me parece que es bastante normal la votación, y sacar alguna conclusión de aquello me parece apresurado. Hablemos un poco de estas ideas de el centro, ¿no? O el centro que quedó huérfano, como dicen algunos. Algunos dicen que esto no existe hace un buen rato, que esta ilusión centrista como que se diluyó también con estos resultados. ¿Cómo ves eso? ¿Existe el centro? Ahí alguien podría pretender ocupar ese espacio. Salen algunos que lo plantean. ¿Es Evelyn Matei y era Carolina Toá candidatas de centro? Mira, el mejor ejemplo es que el centro político es como mirar la Grecia clásica. Todavía nosotros pensamos y vivimos con los valores, principios y las matrices de conocimiento de la Grecia clásica. Pero sus edificios son ruinas, sus instituciones son ruinas, no existen. Entonces, esto es lo mismo. O sea, tú miras ahí, tienes la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido por la Democracia, y son ruinas, ¿ya? Algunas ruinas antiguas y solemnes, otras unas ruinas más pedestres, pero son ruinas. Luego está el Partido Socialista, que no es una ruina, pero que se ha encaminado bastante a avanzar en ese camino, y que tiene una discusión interna que no ha podido resolver por 20 años, y que capaz que eso la haya mantenido vivo, o capaz que eso la hunda más, no lo sabemos todavía, que es esta discusión de los flagelantes y los complacientes. Entonces, viendo ese escenario, lo que no se debe olvidar es que debajo de esas ruinas políticas hay una cantidad no grande, enorme de personas que reivindican los valores y principios de lo que era la concertación por la democracia. Eso es un hecho sociológico, pero no es un hecho politológico. Esas personas, el 4/5 de esas personas no están dispuestos jamás a votar por concertacionistas. Consideran que los concertacionistas traicionaron su proyecto, que consideran que no fueron los líderes que se esperaba, y que eventualmente incluso hicieron toda clase de tropelías en nombre del proyecto. Por tanto, y que la transición fue un fracaso, consideran. 4/5 de ese sector. El paquete más grande son el 40% de los votos. Entonces, cuando me dicen que el centro no existe, el centro está lleno de gente. Lo que no tiene es un proyecto político que lo convoque, y entonces se va moviendo de centro a la izquierda en algunos momentos, y en este momento esos votantes de centro, más o menos casi la mitad, está votando derecha, y probablemente van a terminar votando más por derecha. Ahora, Jara puede también atraer, y está atrayendo también parte de ese grupo de personas que se instalan en el centro. Sí, vamos a ver, porque ahí hay un tema que tiene que ver con yo te mencioné, no
no inocentemente a portales. Este es un sector muy portaliano. Para decirlo de alguna manera, es un sector que le gusta una mezcla entre portales y el Padre Hurtado, por decirlo así. Entonces, este sector portaliano no se lleva bien con estas perspectivas como disolventes de las estructuras de poder, de la jerarquía, ¿ya? Le gusta un poquito más, le gusta bastante más el orden, y por tanto hay que ver si Janet Jara logra convocar eso con confianza, además de los... No solo ella, sino además el sector, es capaz de convocar aquello que el gobierno no ha logrado hacerlo nunca. Sí, ahora, pero desde el punto de vista de lo institucional, las ideas más rupturistas hacia lo institucional están en la derecha más extrema, o sea, eliminar el ministerio, exacto, hacer cambios más radicales, porque lo que uno escucha siempre en el mundo de la izquierda es, bueno, mantener las estructuras, ¿no? Mejorar la justicia social, hacer algunos, pero mejorar lo que hay, ¿no? No hay cambios estructurales muy radicales como los que si yo presentó en algún momento Kast, que los ha ido matizando, o asume Kaiser, ¿no? Claro, más parecido a lo que hace Milei en Argentina. Claro, lo que pasa es que en la medida en que los sectores de centro y los sectores de izquierda no son capaces de hablar de temas de políticas sociales o de programas de gobierno, o no son capaces de hablar de las políticas públicas propiamente tal, porque las encuestan aburridas y no son interesantes y no marcan a la encuesta la próxima semana y todo ese tipo de cosas, en la medida que pasa eso, la derecha tiene una oferta que sí es atractiva, que no tiene que ver con esos elementos, sino que tiene que ver con la sensación de que tiene que haber alguien que ejerza el poder. Los chilenos, esta cosa disolvente de las estructuras de poder, está pasando en todo el mundo, están pidiendo en el fondo que junto a los derechos sociales y todo eso que es como una conclusión ya aceptada en todas partes de Occidente, junto con ello se requiere cierta jerarquía, un poder político que logre tomar decisiones y no que ande consultando y que parezca, digamos, simplemente un mal empleado de una opinión pública que nadie sabe para dónde va. Entonces, esa búsqueda la derecha la resuelve con estas cosas como provocadoras y medias ridículas, pero que finalmente en un escenario de malestar social mucha gente dice, bueno, por lo menos este va a tomar decisiones y va a hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, y en la medida en que vayamos pensando en que quizás el Estado de Derecho es un obstáculo, tiene más probabilidades aquellos que quieren saltarse las reglas. ¿Cuán decisivo puede ser el voto joven acá? Estamos hablando de una votación obligatoria y se supone que a Janet Jara le fue muy bien en ese mundo joven. Sí, no, el voto joven no da para ganar porque el voto joven está siendo muy distinto a todos los otros votos, entonces no da para ganar, pero sí efectivamente es el único elemento activo que tiene hoy día en términos electorales que tiene la izquierda. O sea, el único lugar donde tú dices a la izquierda aquí gana con tranquilidad. Obviamente hay ciertas comunas, qué sé yo, no muchas, las que uno podría calificar de comunas de izquierda son casi más bien que en la suma y en la resta quedan un poquito a la izquierda, pero en general es un escenario bastante de derecha, salvo efectivamente en la juventud. Entonces la verdad es que esa es una dimensión en la cual la derecha tiene que ponerse a trabajar, porque lo que la derecha no sabe es si esos jóvenes evolucionando en la vida, cambiando sus experiencias de vida, van a cambiar políticamente o si se van a quedar allí ya para siempre, en cuyo caso el siguiente proceso va a ser cada vez peor. Me interesa la candidatura de Matei. ¿Qué estás observando ahí? Tú nos explicaste ya que las posibilidades de ella en segunda vuelta son mucho más altas, pero es que la posibilidad de pasar a segunda vuelta hoy día se ve, digamos, difícil, sí. Claro. Sí, se ve difícil. Mira, lo que pasa es que le está pasando un síndrome que pasó en todo el mundo cuando apareció fuerte la ultraderecha, que la centroderecha va y trata de defender el flanco, defender la frontera donde está la derecha quitándole los votos. Entonces ponen allí sus ejércitos. Y en esa discusión normalmente gana la ultraderecha, porque viene un discurso muy catastrofista, y ese discurso catastrofista convoca ideas muy locas, qué sé yo, y tú para llamar la atención empiezas a hacer más o menos lo mismo. Entonces, lo que le pasa a Matei es que empieza a disputarle el día a día a Kaiser primero, después a Kast, ¿ya? Y la verdad es que eso no funciona. A lo que les ha funcionado en todo el mundo son aquellos que han ido a buscar, que se olvidan de esa frontera, dicen, perderé los votos que pierda por allí,
pero me voy al centro, busco votos en el centro, ¿ya? Los conquisto, son muchos más los votos que hay en el centro, por curvas normales, está lleno de votos en el centro y hay muchos menos votos por derecha, por tanto yo siempre me mantengo arriba y cuando llegue el momento de la viabilidad, esos votantes de derecha dirán, bueno, pero en realidad la que va a ganar es esta, entonces olvidémonos del asunto, ¿ya? Pero tú piensas a 2-3 meses plazo y no para la siguiente encuesta y no para la pelea del día. Entonces falta un diseño. Tú no le vas a ganar. Yo siempre, en un seminario que tuvimos acá en España, yo les decía, a las ultraderechas son como empresas sin directorio. Entonces son muy rápidas, son muy veloces en la toma de decisiones y te ganan el día. Y las empresas y los partidos antiguos son como las empresas con directorio, se demoran en tomar una decisión un montón. Claro, si tú quieres competir en velocidad vas a perder. Pero si tú quieres competir haciendo una estrategia, la empresa sin directorio se va a caer porque no va a tener estrategia. Entonces, ese es el diferencial y ese diferencial muchas veces se pierde por el fragor de la batalla cotidiana y es lo que le ha pasado a Matei. Mi impresión es que si ella se ordena 2-3 meses probablemente y deja de haber esas modificaciones y qué sé yo y toda esa cosa tan voluble que ha habido en su comando, probablemente entonces tendría la posibilidad de llegar a pasar a la segunda vuelta. Ok, una última cosa, Alberto Mayol. Partiste diciendo que la tendencia política, cultural, social estaba hacia la derecha hoy día. ¿Puede Sí. Janet Jara, crees tú, recuperar esa, ese entusiasmo político de la izquierda? ¿Puede como representar algo que genere un entusiasmo? Esas cosas que tiene medio de Bachelet, ¿no? ¿Tú ves esa posibilidad de una recuperación de el eje de izquierda, digamos, de obtener un poco más de gravitación social? No, yo creo que para desgracia, Janet Jara no tiene posibilidades de modificar ese escenario. Lo que puede hacer es administrarlo, es decir, va a depender mucho de la cantidad de errores que cometa la derecha, que los ha cometido, del nivel de radicalidad que la derecha vaya incrementando y su capacidad de sortear con el arte que ya demostró en la primaria, ir avanzando en ese camino. El escenario estructural es muy, muy claro y es muy contundente, muy robusto y no se ha movido. Y cuando se ha movido, mira, te pongo un ejemplo súper simple. En mayo del 2021, 2 meses antes de empezar la convención constitucional, que había ganado una elección con mucha izquierda, qué sé yo, más del 85% de las personas decía que la riqueza era resultado del abuso. Nunca había ocurrido ese puntaje, nunca. 85%. ¿Ya? Siempre era 55, 53, 56 y a veces 60. Resulta que 10 meses después, nada más, eso había cambiado tan radicalmente que en vez de 85% el abuso había pasado a perder y la idea de la riqueza como mérito había pasado a marcar 62 puntos en menos de 10 meses, mientras había estado todo eso estable ganando la idea de abuso desde el 2011 hasta 10 años. Entonces, es un cambio radical. El desastre de la Convención Constitucional es muy grande y si entran a tratar de defender ese tipo de rutas, va a ser un problema. Por lo tanto, no tiene como doctrinariamente cambiar. Lo que tienen que hacer es administrar, ser una buena candidata y esperar que se equivoquen los demás, que como se ven las cosas, tiene cierta probabilidad. Sí, pues hasta ahora lo ha demostrado. Claro. Exacto. Bien, Alberto Mayol, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy. Gracias, que esté muy bien. Un abrazo.